7:45, en días pasados, el presidente Daniel Noboa firmó el decreto 371, por el cual pide a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional modificar reglamentos para el uso letal de la fuerza. El general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, está con nosotros. General, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa lo que el presidente ha hecho? Pues simplemente la aplicación de la ley. Recordemos que la ley nace de una necesidad de Fuerzas Armadas. ¿Y por qué? Porque Fuerzas Armadas tiene claro, cuando hay la defensa de la soberanía del territorio, que un enemigo perfectamente identificado, no estamos preguntando qué hace en nuestro territorio. Inmediatamente utilizamos las armas para la defensa del país, a no ser que tenga autorización, en el caso Perú o Colombia. Pero en el caso que Fuerzas Armadas está involucrándose ya en el apoyo complementario a la Policía Nacional, se necesitaban hacer reglas claras para cuándo pueden utilizarse las armas del Estado que poseen Fuerzas Armadas en el empleo y la neutralización de un posible enemigo, que en este caso se llama terrorista. Y esas reglas se hicieron en agosto del 2022. Esto nace con un decreto de un acuerdo ministerial de Miguel Rodríguez, ministro de Defensa, por el año 2018, si no estoy mal, en que saca un acuerdo ministerial que después la Corte Constitucional dice que no tiene la potestad para hacer una norma, y eso determina de que haya una ley orgánica, que en la escala de Kelsen, que es inferior a la Constitución, pero que tiene que observar la Constitución. Y también ahí hay que aclarar algo, Milton, que es que nosotros somos signatarios de muchos tratados internacionales. Entonces, en esa ley también está el derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos además, ¿no? Y todo ese proceso. Y se publica en agosto del 22 para decirle Fuerzas Armadas pueden actuar así. Pero toda ley necesita un reglamento para su aplicación, porque las leyes son escasas, cortas, digámosle. La ley tiene 74 artículos, algunas disposiciones, y sale el reglamento en junio del 23 para que ya se lo pueda aplicar. Y desde ahí, Fuerzas Armadas debe estarlo aplicando de una forma correcta. Ok, ¿y qué tiene que ver con esto el decreto 371? Bueno, en Fuerzas Armadas hay una comisión de legislación militar, que es la que siempre está analizando constitución, leyes, normas internacionales, para adecuar los recursos legales que debe tener Fuerzas Armadas para poderse emplear, como digo, en el ámbito interno. Sí, y no creo que las Fuerzas Armadas sean irresponsables y no tengamos los manuales actualizados. ¿Qué se tiene que actualizar en el manual? De un reglamento expedido en junio de 2023, es decir, hace poquito más de un año. ¿Qué hay que cambiar? Inmediatamente debe haber sido actualizado. No, estoy más que seguro que si nosotros proponemos la creación de una ley, nos ponen la ley, nos dan el reglamento y esperamos un año para que nos digan por decreto que tenemos que actualizar los manuales. ¿Qué cosa hay que actualizar? Yo creo que el mundo del crimen organizado y la situación de violencia que vive el país al momento es muy cambiante. Y siempre esta comisión de legislación militar está analizando qué más tenemos que poner para darle los recursos legales a las Fuerzas Armadas. Yo creo que están actualizados. No todo es perfecto, todo es perfectible. Debe haber algo, pero tampoco se puede hacer una actualización manual en 5 meses, en 5 días. Recordemos que esta ley, si estamos hablando del 2018 y entra en vigencia en el 2023, duró 5 años la concepción y la publicación. Y en un manual nosotros no lo hacemos de la noche a la mañana. Creo que somos perfectamente profesionales y responsables. Y eso creo que lo están haciendo las Fuerzas Armadas. Ok, digamos que se tenía el borrador del manual, que lo que se necesitaba es el decreto para que se cumpla el plazo dado por el decreto ejecutivo del presidente Noboa. Pero más allá de eso, ¿esto no es un mensaje del presidente a la fuerza pública diciéndoles actúen, actúen? Puedo estar equivocado, pero solo 3 presidentes a lo largo de la historia, de lo que yo recuerdo, han dicho que se actúe con armas letales. Presidente León Febres Cordero, ya fallecido, en la época del 80, Alfaro Vive Carajo. El presidente Lazo, en noviembre del 2022, cuando hubieron las revueltas en las cárceles, dijo, no negociamos con los delincuentes y también se usan armas letales. Y hoy el presidente, desde mi punto de vista, con este decreto, que no necesita un decreto, Milton, porque es un procedimiento operativo normal. ¿Qué quiere decir un procedimiento normal? Que está escrito y que se lo debe hacer. La actualización, el empleo de las fuerzas y todo eso. Pero creo que es un mensaje para decirles, les estoy diciendo que actúen, cuando es una obligación que ya la conocen Fuerzas Armadas y que la están haciendo. Eso es lo que hemos visto.
han sido dados de baja algunos de estos hoy terroristas en las acciones que hacen tanto policía como Fuerzas Armadas. Y creo que es un mensaje simplemente para decir al pueblo ecuatoriano, señores, yo estoy ordenando que utilicen las armas letales. Y que de paso, pues, como digo, las Fuerzas Armadas lo están cumpliendo de la mejor manera. Ahora, ¿qué significa? Y le pregunto a usted como general de las Fuerzas Armadas, como general en servicio pasivo de Fuerzas Armadas, cuando un presidente dice, porque usted señala 3 casos específicos, podría parecer muy, muy importante cuando un presidente dice, usen la fuerza letal. Bueno, no necesitamos que nos diga el presidente, porque siendo la máxima autoridad del Estado y siendo la máxima autoridad también de Fuerzas Armadas, él ha delegado al jefe del Comando Conjunto la conducción de operaciones. Ahí lo que hay que recordar, Milton, es que Fuerzas Armadas hacen operaciones militares. Y estas operaciones militares nacen con información, se vuelven inteligencia, se hace un proceso de toma de decisiones que lo llamamos nosotros, se montan cursos de acción para determinar cómo vamos a actuar y analizando la amenaza en donde vamos a actuar. Y si hay necesidad de aplicar las armas letales, las aplicamos. Desde luego que el presidente tiene la potestad de poder decir, utilicen las armas, pero él es el representante, él es el responsable. ¿Quién es el último responsable del empleo de las Fuerzas Armadas? El presidente de la República, lo dice la Constitución. Porque ¿cómo están actuando Fuerzas Armadas? Con la delegación de autoridad legal competente. ¿Quién es el presidente en este caso y la máxima autoridad de Fuerzas Armadas? El presidente, y va decantando hasta el nivel táctico. Pero yo creo que en este caso el presidente que esté en el nivel político estratégico no tiene que estar preocupado si los procedimientos operativos normales o los manuales de las Fuerzas Armadas están actualizados. Ese es un nivel táctico que responsablemente se lo hace. Sin embargo, está dada la disposición. Yo creo que, desde mi punto de vista, además, pero yo creo que es un mensaje al pueblo ecuatoriano decir, también lo dijo. Y tiene 2 riesgos de esto: derechos humanos y procesamiento judicial a elementos de la fuerza pública. La ley que regula el uso legítimo de la fuerza es excepcional. Se hizo para eso, ¿no? Solamente, y especialmente para el empleo de Fuerzas Armadas. Exactamente. En apoyo. Ajá. El artículo 8 de esta ley determina claramente cuándo se debe utilizar las armas, porque está totalmente prohibido. No podemos pensar como se hablaba cuando iba a salir la ley y el reglamento de que Fuerzas Armadas y Policía iban a salir a disparar indiscriminadamente. Esto es excepcional en casos específicos y que lo ha puesto el presidente en el decreto. El artículo 8 de la ley determina cuando haya peligro inminente de muerte, cuando tengamos a una persona para que no cometa un delito, para que una persona no se evada y para evitar que esta persona se vaya a la fuga. Ahí es cuando potencialmente se utiliza las armas letales. ¿Y potencialmente qué quiere decir? Que podemos neutralizarlo si se deja. Y si no, excepcionalmente que tendremos que eliminar a esa persona o neutralizarle ante una situación de peligro del funcionario público, en este caso militares y policías, o de terceras personas, como pasó, recordarás allá en Imbabura, con esa persona que fue asesinada, o en Mascarilla. O sea, realmente... Y lo que yo siempre he dicho, y lo he dicho cuando se iba a firmar este decreto y el reglamento, es que esto le va a afectar a menos del 1% de la población. ¿Por qué? Porque quienes están fuera de la ley son los delincuentes, que creo que ahora estos grupos terroristas no pasarán de unas 15.000 personas. ¿Estos anuncios? Desde luego que disuaden. Sí, disuaden. ¿Por qué? Porque el delincuente sabe que va a tener una respuesta clara. ¿Y qué es lo importante también de esta ley, Milton? Que determina cuáles son los deberes y las responsabilidades de los militares. Determina también cuál es el procedimiento de capacitación, porque no todos estamos con la experticia para poder dar, como se decía en la guerra externa, un tiro, una baja. Tenemos que tener capacitación, y eso lo dice la ley, 80 horas, equipos de protección propia. Yo inclusive algún rato decía, para evitar la posible acusación de los derechos humanos, pongamos las cámaras. Pensemos en otro país, tengamos las cámaras para que puedan determinar si aquí están los hechos, así pasó, así sucedió. Desde luego, Fuerzas Armadas, en el artículo 158, ¿qué determina? Que deben ser formados en el respeto de los derechos humanos, y eso lo estamos haciendo. Bueno, se han entregado algunos body cams, 150, se han repotenciado cámaras de seguridad. El gobierno tiene sus cifras y seguramente en la campaña electoral que viene, nuevamente, porque es la primera preocupación de los ecuatorianos, el tema de la seguridad
va a ser el de los ofrecimientos. Vamos a empezar a oír nuevamente planes, proyectos, ofertas. Milton, yo creo que para los ecuatorianos es fundamental y prioridad, pero de inminencia de muerte del Estado ecuatoriano, porque el crimen organizado, ¿a quién le está atacando? A la democracia. Ya la corrupción nos está carcomiendo, entonces debe ser un punto prioritario. Si queremos desarrollo del país, tiene que haber un buen plan de seguridad. Ahí pediría yo públicamente a los candidatos hoy, creo que 17 o 19, no sé cuántos exactamente están, que tienen plazo hasta febrero para hacer un plan real de desarrollo y un plan de seguridad con el concepto seguridad y desarrollo. Y que por ahí en noviembre le digan al pueblo ecuatoriano, a los medios de comunicación que ustedes le emiten, este es mi plan. Para que ese plan todos lo podamos analizar, lo podamos criticar, podamos apoyar y tengamos un plan final. Y peor todavía si un presidente va a posesionarse en mayo del próximo año. Él tiene todo un año casi para hacer un plan real que nos permita a nosotros tener una conciencia de por quién votar y que sea real, porque si no, siempre estamos en el renacer. El que hizo anteriormente no sirvió para nada. Esto tiene que ser en seguridad y en desarrollo de una política de Estado. Lo dice el artículo 3 de la Constitución, deberes primordiales y qué queremos los ecuatorianos. Cultura de paz, seguridad integral, que nos permite una democracia y librarnos de la corrupción. Eso es lo que queremos los ecuatorianos y es lo que deberían enfocarse los candidatos, tanto al legislativo cuanto a la presidencia. Este gobierno tiene su plan Fénix, tiene sus cifras, que hablan de reducción, lo que se siente en las calles es diferente. El tema de las cárceles, innegable. Lo que ha pasado con las cárceles en estos meses es, hay que destacarlo en este gobierno. Cifras, por ejemplo, de capturas de valores, de mandos de las bandas delictivas, mandos medios, es decir, objetivos de valor intermedio, capturados 134 de 238. Aquí el tema no es ese, el tema es los grandes cabecillas. ¿Por qué declaramos amenaza? El Ecuador tiene 3 amenazas, Milton. La minería ilegal, el narcotráfico que tiene sus conexiones con tráfico de armas, lavado de dinero y todo el proceso, y los actos terroristas. Al volverse una amenaza quiere decir que por eso se declara un CANI, un conflicto armado interno no internacional. Y esa amenaza no se va a dejar amedrentar por lo que estamos haciendo. Por eso, desde mi punto de vista, el Plan Fénix coyunturalmente está bajando el 17%. Ojalá no nos estanquemos en el 17%, que ya voy escuchando como 2 meses. Pero todavía nos falta para que termine el presidente casi 8 o 9 meses. Lo importante de esto es que tiene que haber, desde mi punto de vista, una reconstrucción del sistema de seguridad integral y del Estado, en donde nos involucren a todos. Hoy están, como algunos memes dicen por ahí, WhatsApp, las Fuerzas Armadas y la policía se quedaron solos. ¿Cuál es el trabajo del sistema judicial? Si todos los días escuchamos que en el sistema judicial no funciona, ¿cuál es el trabajo de la UAFE? Ayer, ¿qué dijo la cooperación internacional europea? Saquen a los militares de las cárceles, porque no es función. Y desde luego yo he pedido eso. ¿Por qué? Hay un sistema de atención a personas privadas de la libertad y un nombre medio rimbombante que no está cumpliendo con su función. Entonces es débil el Estado. ¿Por qué estamos así? Porque las instituciones del Estado estamos débiles. UAFE, SRI, el Arcón de la minería ilegal que ahora se llama Arsenec, el SNAI. Todas esas instituciones tienen que ser fortalecidas. Si no se fortalecen, el último recurso que le quedan son las Fuerzas Armadas, que hay que felicitarlos. Y de paso, pues, el trabajo que están haciendo nuestros compañeros con honor, con gloria, no puede ser tampoco contaminado. En un determinado momento, Milton, hay que pedirle a la sociedad que le apoyen a las Fuerzas Armadas, que no le critiquen. Hay que hacer una crítica constructiva, ¿cierto? Tenemos errores porque no somos perfectos, ¿cierto? Tenemos que terminar porque si no me aplican Pero a mí. no podemos eliminar a la institución que nos está ayudando para salir de esto, Milton. Yo creo que el Plan Fénix está dando resultados coyunturalmente. Necesitamos un plan de seguridad integral que tenga una política de Estado que no termine con este gobierno, que termine cuando tengamos paz para el Ecuador. Muchas gracias, general. Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública. Terminamos, Liz. Así es, Milton, ya vienen las noticias de la comunidad. Buenos días.